En esta mañana yo voy a compartir con ustedes un pasaje que se encuentra, bueno, si quieren ya pueden buscarlo, en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. ¿De qué nos habla este pasaje? Hermanos, nos habla de, de dos, de dos personas. De dos personas que edificaron. Una edificó, dice, sobre la roca y le fue bien. Y la otra persona edificó sobre la arena, sobre la tierra y fue grande su ruina. Y hermanos, bueno, pero yo quiero antes de hablarles sobre esto, quiero decirles que cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, como una introducción, Él bendijo, Él hizo milagros y la gente fue consolada, ¿verdad? La gente fue bendecida por Él y bueno, pues yo creo que no nada más en aquel tiempo la gente busca una bendición, una ayuda, un consuelo, sino también hoy en día todos buscamos una ayuda de parte de Dios. Y Dios la da de diferentes maneras. Y voy a leerles esa porción de Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25, que dice de esta manera: para que todos seamos fortalecidos, hermanos, también que sepamos que el Señor Jesucristo hoy también está bendiciendo no nada más a los creyentes, a los que hemos hecho un pacto con Él, sino también a la humanidad, ¿verdad? Y si en esta mañana nosotros, alguno tiene una preocupación, tiene una necesidad, pues que sepa que el Señor Jesucristo está aquí y quiere bendecirnos, quiere consolarnos, quiere pues resolver ese problema, suplir esa necesidad también. Y dice aquí en el capítulo 4, versículo 23 al 25, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Sí? Eso era el ministerio del Señor Jesús. Ese era el trabajo que Dios le encomendó al Hijo, de predicar y de enseñar el evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias, buenas nuevas, porque eso no se había enseñado antes, hermanos. Y también, pues, eran buenas noticias porque el Señor tenía muchas cosas para ellos. Y entonces dice aquí de que predicaba el evangelio del reino, y dice y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso hacía después de enseñar, de predicar. Dice que sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Yo creo que es algo que a todos nos preocupa cuando estamos enfermos, ¿verdad? Y sobre todo cuando son enfermedades pues muy difíciles. Y dice el versículo 24: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos,
por diversas enfermedades y tormentos. Los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo el Señor? Dice aquí que los sanó. Amén. Y hermanos, bueno, pues aquí dice que trajeron todos aquellos que tenían dolencias, lo más sencillo yo creo, ¿no? Cuando uno tiene una dolencia, un malestar físico, que uno dice, no, pues con un mejoral, con con un paracetamol, ¿verdad? Con una pastilla de esas que las conseguimos en las misceláneas, se nos quita un Planax, ¿verdad? Se nos quita esa molestia. Pero vemos que también trajeron otros como lunáticos, y el Señor los sanó. Así es que, hermanos y hermanas, pues así el Señor sigue haciendo milagros. No importa ese malestar, esa enfermedad que tengamos o esa preocupación, el Señor lo puede hacer. Amén. Y entonces el versículo 25 dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. Sí, hermanos, la gente le siguió porque veía los milagros, no era una farsa, no era un engaño, y ellos pues vieron que lo que él les enseñaba lo respaldaba con los hechos y le seguían. Y hermanos, el Cristo es el mismo de hoy. Así es que fortalezcamos nuestra fe en Él y confiemos en Él, porque Él también va a hacer maravillas entre nosotros. Amén. Bien, y entonces después de eso, dice en el versículo 5, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a Él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, ¿verdad? Y comienza este sermón que se le llama el Sermón del Monte, donde el Señor habló de muchas cosas. Bien, pero en esta mañana yo quiero que nos enfoquemos en esta porción del capítulo 7, versículo 24 al 27. El Sermón del Monte pues termina hasta este capítulo, hermanos, el capítulo 7, y bueno, como una conclusión de la enseñanza del Señor, dijo esto: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Que dice el Señor, cualquiera que le oye esas enseñanzas que Él dio y las pone en práctica, el Señor lo compara con un hombre prudente, dice, que edificó su casa sobre la roca. Si nosotros pensamos dónde es el lugar más apropiado para edificar una casa, si hablamos de una construcción material de una casa, pues es donde esté una piedra, donde el lugar sea fuerte, ¿verdad? Y aún así, pues ponemos cimientos para que esté más segura la casa. Y entonces también, hermanos, más adelante dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Sí, por eso esta casa no fue derribada, no fue destruida. Pero luego nos dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La misma situación vivieron las dos personas, las dos construcciones que habían hecho,
pero la que estaba fundada sobre la roca resistió. Y la que estaba fundada, como dice aquí, sobre la arena cayó, y que dice, y fue grande su ruina. Bueno, hermanos, de esa manera el Señor ilustra su enseñanza anterior. Y bueno, nosotros estamos aquí para fortalecernos en la palabra del Señor y seguir adelante, firmes, fieles, sinceros a Dios, amén. Las hermanas, los hermanos, todos sinceros, fieles, porque hermanos, aquí habla de una construcción, ¿verdad? De una casa. Pero si la trasladamos a la situación que cada persona vive diariamente, vive en su vida, que también lo viven los matrimonios, y también lo viven las familias. No es, hermanos, algo fácil. Son cosas difíciles, cosas que tenemos que, pues, tener un buen fundamento. Amén, un buen fundamento para resistir todas las pruebas que vienen a este mundo, las luchas, porque tenemos un enemigo que está buscando cómo destruirnos. Y lamentablemente, hermanos, yo no sé si haya uno que aquí diga, no, yo no he sido atacado, yo no he sido en algún momento, pues, que el enemigo lo haya engañado. Y hermanos, bueno, si ya nos engañó una vez o no sé cuántas veces, pero vamos a procurar ya no creerle, vamos a procurar ya no dejarnos engañar, que nos pone todas las cosas más sencillas, más fáciles, más rápidas, y nosotros pensamos que pues es una manera de lograrlas, y las aprovechamos, y después vemos pues un fracaso, ¿no? Tal vez un fracaso pequeño, pero a veces son fracasos fuertes, como esta persona que construyó sobre la arena, dice que fue grande su ruina. Pero el que construyó sobre la roca resistió, aguantó. Y hermanos, entonces, pues tomemos en cuenta lo que el Señor nos dice, que los que escuchamos su palabra y la ponemos en práctica, somos como aquella persona que construyó sobre la roca. Y hermanos, bueno, pues no es nada más esta enseñanza la que tenemos del Señor Jesucristo, sino es todas las Escrituras. Entonces, probablemente por eso muchas veces se nos hace difícil, porque son más de 1000 hojas, ¿no? O páginas que tenemos que leer, y no trae caricaturas, es pura letra. Y el Señor no dijo, no, pues no lo van a leer, ¿no? Es mucho, son muchas letras, muchas páginas, y letras pequeñas. Si en letras regulares es un libro grueso, ahora en letra grande, pues se aumenta el volumen. Pero el Señor no se preocupó por eso, y decir, no lo van a leer. Y aún así podemos ver, hermanos y hermanas, que es como un resumen de lo que es la palabra de Dios. Por eso todos nosotros tenemos que usar esa sabiduría, ese don que Dios nos ha dado, de poder escudriñarla, de poder buscarla, de tal manera pues que entendamos lo que el Señor nos quiere decir, ¿verdad? Porque aquí nos dice que el Señor hace esta comparación de dos personas que construyen. Y si nosotros pensáramos, no, pues es
el Señor está hablando de construcciones materiales, pues estaríamos, eh, estaríamos dejando la parte más importante, que es la de las enseñanzas que el Señor Jesús nos tiene a través de las Escrituras. Entonces, hermanos, pues sí, necesitamos leer la verdad, necesitamos pensar en la palabra de Dios para que seamos esa persona que construyó sobre la roca y que no seamos esa persona que buscó lo más fácil, ¿no? Construir en un lugar que es rápido, que fácilmente se excava y se comienza una construcción. Así que, hermanos, sobre todo en esta mañana, los varones, ¿verdad? Que estamos aquí, pues, hermanos, aceptemos el reto que Dios nos ha puesto como varones que somos. Amén. Porque Dios nos va a pedir más cuenta a los varones, porque el Señor nos dio esa responsabilidad de, pues, de ser la persona responsable en la casa, en la familia, ¿verdad? Con los hijos. No es, pues, no es algo fácil, porque tenemos que sacrificar ya muchas cosas que a veces los varones quieren ser libres todo el tiempo, ¿verdad? Quieren no tener esa responsabilidad y no quieren compromisos. Pero, hermanos, vamos a comprometernos una vez más, amén, en aceptar ese reto. Igualmente a las hermanas, porque a las hermanas no las hizo el Señor menores, sino que son el cuerpo de la familia, ¿verdad? Que tienen también su lugar y su responsabilidad, y que juntos podemos salir adelante como hasta hoy todos hemos salido. Tal vez hemos tenido alguna necesidad, algún problema, pero gracias a Dios hemos salido. Por eso estamos aquí en esta mañana, dispuestos, hermanos, a seguir al Señor, así como esta multitud que vieron los milagros, porque ahí seguramente habían personas que no tenían ningún problema, no tenían ninguna enfermedad, pero ahí estaban porque los atraía aquel joven maestro que les enseñaba, al igual que la gente de hoy, hermanos. Nos atraen las enseñanzas, las noticias. Yo creo que todos nosotros prendemos, pues, el televisor para ver las noticias. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en México? Y así otras enseñanzas. Pero la más importante, hermanos y hermanas, es la enseñanza que encontramos en las Escrituras. Y bueno, pues, hermanos, también otra cosa que yo quiero decirles es que aquí nos dice que la primera persona construyó ¿sobre dónde? Sobre una roca. Y hermanos, bueno, leyendo las Escrituras, encontramos que la roca, bueno, pues no es únicamente una piedra grande, una piedra enorme, y que pues hasta ahí quedaran nuestros pensamientos. La Biblia nos enseña, hermanos, que esa roca es Dios, Dios mismo, Dios, Jehová, de como lo conocemos en el Antiguo Testamento. Ese personaje que se le reveló a Moisés, y cuando le preguntó, bueno, ¿y quién? Si el pueblo me pregunta, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a decir? Y él dijo, diles que te envió el que es, dice, diles, yo soy el que soy.
Hermanos, a lo mejor nosotros ahora quedamos todavía como que no entendemos ese nombre, esa palabra, y se nos hace como algo tal vez que no es tan importante, pero quiere decir que Él es el que vive por sí mismo, hermanos. No hay nadie que le dé vida, sino que Él vive por sí mismo. Y entonces, hermanos, leyendo las escrituras, encontramos que así es. El Señor le dice al pueblo, bueno, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque todos los animales, ¿verdad?, del campo son míos. A nadie le tiene que pedir permiso el Señor para hacer uso de ellos, pero el Señor no se alimenta como un ser humano. Y entonces, hermanos, pues ese es el Dios en el que creemos, en el Dios de la Biblia. Y no únicamente creemos por creer y que pues no pase nada y que después como un deporte, pues no, ya no quiero ir, ya no me gusta y ya no voy, sino que Dios ha trabajado, hermanos, en nuestra vida, en nosotros, personalmente en cada uno de nosotros. ¿Sí? Dios ha trabajado personalmente en cada uno de nosotros, en cada uno de los varones, en cada una de las hermanas, mujeres, mamás, esposas, en cada uno de los jóvenes. El Señor ha trabajado. En los adolescentes, en los niños, si nosotros les enseñamos la palabra de Dios. Pero si no les enseñamos la palabra de Dios, les enseñamos otra cosa, pues otra cosa es la que van a hacer nuestros hijos. Desde la niñez hasta la adolescencia, hasta que sean grandes, van a hacer otra cosa, pero van a hacer algo. Pero qué mejor, hermanos, que ellos hagan y vivan y aprendan la palabra de Dios, porque eso les va a traer prosperidad, les va a traer protección, nos va a traer a nosotros los padres, hermanos, nos va a traer tranquilidad y paz a nuestro hogar, ¿no? No vamos a estar pensando dónde andará mi hija, dónde andará mi hijo, y estemos, ¿verdad?, preocupados, porque Dios nos enseña a respetar su palabra, hermanos, y a ser honestos, a ser honestas. La mentira queda ya a un lado. Aprendemos a comportarnos como hijos de Dios, porque antes decíamos, no, pues nadie me ve, nadie sabe, aunque creíamos en un Dios y que ese Dios nos podía ver, pero como que a la hora que hacíamos algo que no estaba bien, decíamos, no, nadie me vio, ¿no? Nadie. Pero ahora que de verdad conocemos a Dios, entonces decimos, no, pues si nadie me vio, pero Dios me está viendo, ¿no? Y un día Dios me va a llamar a cuentas y ¿qué le voy a decir? No le puedo negar lo que hice y que Dios me vio. Bien, entonces, hermanos, pues en el cántico de Moisés, en el capítulo 32 de Deuteronomio, nos dice, en el cántico de Moisés, dice que Israel, dice, abandonó al Dios que lo hizo y menospreció, que dice, la roca de su salvación. Ese nos dice en el cántico de Moisés. Y si usted gusta luego allá en casa, ¿verdad?, leerlo completo, pues está en Deuteronomio capítulo 32 y hermanos, ahí comienza el cántico de Moisés. Y entonces una vez más quiero hablarles un poquito más de esto, que dice que Israel abandonó el Dios que lo hizo. A nosotros nos ha hecho Dios también, hermanos. No nada más al pueblo de Israel, no nada más nos está hablando de aquel tiempo de Moisés, sino también nos está el Señor recordando que Él nos hizo. Y dice que
da un nombre ahí, Jesurún, dice, engordó, pues estaba bien, bien gordito y se olvidó de Dios, hermanos. Y tal vez muchos, y qué bueno que nosotros, pues estamos aquí, a lo mejor también nos ha pasado algo similar, pero no estamos aquí para criticar al pueblo de Israel, ni para criticar a nadie, sino para aprender de la palabra de Dios y saber que Dios tiene esta palabra para nosotros, hermanos, que no quiere que nos olvidemos de nuestro hacedor y de la roca de nuestra salvación, ¿sí? Porque Él es el que nos salva, hermanos. Para empezar, pues como dice aquí, Él nos hizo. Y entonces yo creo que tenemos que hacer esa reflexión. Qué bueno, yo creo que todos aquí lo hemos hecho, por eso estamos, pero estamos recordando lo que Dios nos dice a través de su palabra, que Él nos hizo. No hay otro creador, ni tampoco venimos pues de una cadena de transformación, ¿no? Como se nos dice, y que todavía se sigue enseñando, y que tal vez muchos todavía estén con esa duda de que nosotros pues descendemos, por ejemplo, del mono, ¿no? Pero no, hermanos, Dios hizo a cada uno, ¿no? Como un comercial que siempre está pasando en la televisión, de que salen unas hormigas por ahí y que dice que han sido pues transformadas a través del tiempo, ¿no? De muchísimo tiempo, ya son diferentes. No, hermanos, siempre serán los mismos. Todo lo hizo el Señor y dice, todo lo hizo perfecto. Tendremos parecidos, pero no somos pues de una transformación. Bien, entonces Dios nos hizo. Todos no nos olvidemos de que la palabra de Dios nos dice que Dios nos hizo como a imagen y semejanza de Dios. Así hizo al hombre, hermanos. No hay otra manera, ni debemos de olvidarnos y pensar de repente, ¿no? De que hemos llegado a ser como somos a través de cambios. No, hermanos, Dios nos hizo así. Ahorita todos aquí pues estamos de acuerdo, pero saliendo, a lo mejor el enemigo viene y comienza a meternos ideas, pensamientos, no, estás mal, te están engañando, que no es así, y comenzamos tal vez a veces a dudar. Bien, hermanos, entonces, y luego dice aquí que y menospreció la roca de su salvación. A Israel le está diciendo esto. A nosotros también el Señor nos está diciendo que no menospreciemos, hermanos, a la roca de nuestra salvación. Y aquí nos está hablando de Dios, de ese Dios poderoso, de ese Dios único, de ese Dios pues que, hermano, no se relaciona con el pecado. Bien, y luego también en segunda de Samuel, hermanos, capítulo 22, versículo 2, también David escribió este canto, hermanos. Este es un canto de David. Y ustedes, yo creo que pues a David todo mundo lo conoce, ¿no? Por las mañanitas. Dice que es el que cantaba el rey David. Habla del rey de la Biblia. Y todo mundo pues lo ha escuchado, pero nosotros sabemos, conocemos mejor quién fue David. Entonces, hermanos, David fue un hombre temeroso de Jehová. A pesar de su valentía, hermanos, a pesar de esa habilidad que Dios le dio, y que en una de las batallas, cuando Saúl era rey,
dice que a Saúl le daban los miles. ¿Y cuánto le daban a David? Los 10,000 a David. Era un hombre valiente, hermanos. No nos dejemos engañar por Satanás, que dice, no, porque que buscamos a Dios por temor, porque le tenemos miedo a la muerte, porque tenemos problemas, necesidades, y buscamos un consuelo en la palabra de Dios. No es cierto, hermanos. Yo creo que ahora que conocemos al Señor, somos más valientes que antes. Y no buscamos al Señor por necesidad. Y así David también, hermanos, dice que David escribió este cántico y dijo David: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Así dijo David. Jehová es mi roca y mi fortaleza. Desde aquí, hermanos, se está hablando de la roca, de una roca fuerte, de un lugar donde pues es seguro, y está hablando de ese Dios verdadero, de ese Dios único, que pues que así se conoció, ¿verdad? En el antiguo, y todos sabemos que Jehová no es el que esté así en los manuscritos en hebreo, sino es una Y, una H, una B, la violental y otra H, ¿verdad? Después le pusieron las letras para que tuviera un sonido y lo pudiéramos expresar. Así es que, pues no estamos, no es que no sepamos algo de la realidad, sí lo sabemos, pero hermanos, entonces, pero así se tradujo. Por eso en algunas Biblias habla de Yahvé también, ¿verdad? ¿Por qué? Por esas letras que no tienen, no hay manera de decirlas. Pero bien, hermanos, en ese Dios creemos nosotros. Amén. En ese Dios que ha guardado a Israel desde que llamó a Abraham y hasta ahorita. Ahí está. ¿Por qué? Porque Dios lo guarda, hermanos. Y bueno, no vamos a entrar en detalles con Israel y muchas cosas, pero en ese Dios creador nosotros también creemos, hermanos. Bueno, y entonces David escribió esto, hermanos, hablando de Jehová, que era su roca y su fortaleza. Pues bueno, hermanos, pues yo creo que también nosotros somos personas valientes, ¿verdad? Como David, que hemos hecho un compromiso con Dios, tanto varones como mujeres, de seguirlo, de obedecerlo, de honrarlo, y no importa, hermanos, pues la tormenta que venga, como sucedió con esta construcción, que dice que vinieron lluvias, vinieron fuertes vientos, pero esta casa no cayó. Y que cada uno de nosotros seamos, hermanos, como esa casa que ha sido fundada en Jesucristo. Amén. No importa el tamaño, hermanos, de la persona, ya sea hombre o sea mujer. David era el más grande, el más fuerte de su familia, de sus hermanos. No, era el más chico para empezar, era el de menos estatura, sí, que andaba cuidando las ovejas, y el Señor escogió a David, hermanos. ¿Por qué? Porque David estaba dispuesto a honrarlo, a obedecerlo, a someterse a Dios. Cometió sus errores, pero él estaba dispuesto a honrar a Dios, hermanos. Y por eso, pues vemos aquí ese gran rey, pues nos habla de que Jehová es su roca y su fortaleza. Bueno, eso es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, hermanos, también se nos habla de la roca. Si ustedes se acuerdan, allá en Mateo
capítulo 16, versículo 18, el Señor Jesucristo dijo, cuando preguntó a sus discípulos que qué pensaban las gentes de él, y comenzaron a darles algunas respuestas. Y le dijo, bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Y nadie habló, ¿verdad? Pero Pedro habló, hermanos, y dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y hermanos, entonces Dios le dice, bueno, un pequeño diálogo con Pedro, pero al final le dice, y sobre esta roca, ¿qué? Edificaré mi iglesia. Y hermanos, bueno, si nosotros no conocemos las escrituras, si nosotros no tenemos más pues ideas sobre la palabra de Dios, pues pensamos, como mucha gente piensa, no, pues Pedro es la roca. Pero la roca sabemos que no es Pedro, la roca es Jesucristo. Amén. Y la iglesia está fundada sobre Jesucristo. No, amén, gloria a Dios, no sobre una persona, hermanos. Es imposible. Y no tengan la duda y de decir, bueno, pues que no entendamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser sobre Pedro? Porque la roca, porque la iglesia, como ustedes ven, si está fundada sobre Jesucristo, que es la roca, es lo que él quiso decir ahí, ¿quién la va a derribar? ¿Quién la va a destruir? Nadie, hermanos, porque está sobre la roca, amén, que es Jesucristo. Y leyendo la palabra del Señor, hermanos, por ejemplo, en Jeremías 17:5, dice el Señor, los profetas de aquel tiempo, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros sí confiamos de alguna manera en un hombre, en una persona, pero no como un Dios, no como la persona que es infalible, no. Y entonces aquí nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y también, hermanos, en el Salmo 146, también nos dice que no debemos de confiar en el hombre, porque mientras la persona viva puede ayudarnos, pero en el momento que se le va el aliento, dice, deja de ser, y se acabaron todos sus planes, todo su poder, ¿no? Y entonces así, hermanos, también en Isaías nos habla de la misma manera que no debemos de confiar en el hombre. Entonces, por eso no podemos pensar que esa roca es Pedro, porque Pedro es un hombre. Jesucristo sí es la roca. Y como vemos, como dice en este pasaje que analizamos de esta construcción, pues estando construidos sobre la roca, nadie nos va a poder vencer. Pues así es que, hermanos varones, permanezcamos firmes, ¿verdad? Confiemos en que estamos confiando en Jesucristo, en que estamos del lado del Señor Jesucristo, igual las hermanas que están confiando en Jesucristo y que van a poder salir adelante. Y entonces, hermanos, pues ya en el Nuevo Testamento vemos que Jesucristo es la roca, ¿sí? Y en Él estamos confiando y a Él solamente pues respetamos, obedecemos y lo defendemos, aunque no todo lo entendemos, hermanos, de las Escrituras, pues hay muchas cosas que solamente el Señor sabe la explicación, el contenido exacto de su palabra, pero nosotros lo creemos. Amén. Porque no podemos dudar de Dios. Por un lado, cuando vemos toda
su creación, hermanos, en esta tierra, que todavía no se conoce todo, y en el universo, pues Dios no tiene por qué decirnos algo que no sea verdad. No tiene Él esa necesidad ni esa falta de poder, hermanos. Y bueno, pues también el apóstol Pablo, allá en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4, escribió, dijo él, que todos, hablando del pueblo de Israel, dice, todos bebieron de la roca espiritual que los seguía. Está refiriéndose a un pasaje del Antiguo Testamento y dice, y la roca era Cristo. Yo creo que todos ustedes han leído, y como yo también, ¿verdad? En esa porción, cuando no había agua, no tenían, y estaba el pueblo ya enojadísimo, queriendo linchar, matar a Moisés, porque no tenían agua, tenían sed. Y el Señor dice, toca la roca para que saliera agua. Bueno, pues a ese pasaje se está refiriendo aquí y Pablo, y dice que esa roca era Cristo. Bien, así es que, hermanos, pues vamos a seguir firmes caminando con Cristo. Ahora también hay algo importante que yo quiero pues también decirles. Allá en Mateo, y sí vamos a Mateo capítulo 26, hermanos, porque yo les decía hace un momento que Jesucristo fue el sacrificio que pagó, y así lo dicen las Escrituras, que pagó el pecado del mundo, pagó el pecado de toda la humanidad. De los hombres y de las mujeres. Todo, hermanos. No hay alguien que quede excluido, que diga, no, el Señor no pagó mi pecado. O una hermana o una mujer que diga, no, no pagó mi pecado. Pagó el pecado de todos. Pero lo que debemos de hacer es aceptar que Él ya pagó nuestro pecado. No decir, no, pues yo no necesito a Cristo, yo vivo bien, yo soy un varón, una mujer que pues que se porta bien, que pues que realmente no me hace falta Cristo. Él ya lo pagó, hermanos. Y si nosotros pudiéramos pagar nuestras faltas, nuestros pecados, el Señor no hubiera venido. ¿Para qué viene si nosotros podríamos hacerlo? Pero como no podemos, por eso el Señor vino, y por eso el Padre mandó a su Hijo para que fuera el sacrificio que pudiera pagar todos los pecados. Como dijo Juan el Bautista cuando vio al Señor, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si el mundo quiere, pero si el mundo no quiere, hermanos, se queda con su pecado. No, mucha gente está pues engañada, está confiada de decir, no, pues ya pagó mi pecado. No, yo puedo vivir como yo quiera, hacer lo que yo quiera, andar como yo quiera. Al fin mis pecados están pagados. O haz esto y haz aquello y ya tus pecados te son perdonados. Hermanos, el Señor dijo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Se lo dijo a quién? A Nicodemo, un hombre conocedor de las Escrituras, un principal del pueblo de Israel, un maestro de Israel. Y el Señor le dijo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, por eso nosotros tenemos que ser todos esa persona, hombre o mujer,
eh, valiente, valiente, que no le da pena, ¿verdad? Expresar con sus labios y decir: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Señor Jesucristo, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Yo reconozco que tú eres el único que puede perdonar los pecados. Y ese milagro, hermanos, sucede en nosotros, de un nuevo nacimiento. Como dice allí en el libro de Juan, capítulo 1, ¿verdad? Que en ese momento, hermanos, Dios nos da un nuevo nacimiento. Y ya no nacemos, ahí nos lo explica, que ya no nacemos por la voluntad humana, por la voluntad de una pareja, sino por la voluntad de Dios. Por eso decimos que somos hijos de Dios, no como el mundo lo dice: no, pues yo también soy hijo de Dios, ¿no? Todo mundo, yo antes de convertirme, porque ya me convertí también ya de 21 años, pero antes yo decía: no, yo también soy hijo de Dios. Pero las escrituras nos hablan que somos criaturas, Dios nos forma, Dios formó a la primera pareja, nuestros padres, ¿no? Porque no podemos negar que descendemos de Adán y de Eva, y Dios nos forma en el vientre de nuestra madre, como nos dice el Salmo 139. Entonces no podemos decir soy hijo de Dios y ya conformarnos con eso. El Señor Jesucristo, cuando aquella gente estaba en su contra, ¿verdad? Ahí estaba aquella gente, los que creían y los que estaban en contra de él. Y los que estaban en contra de él le dijeron, pues que lo querían matar. Y dijeron: no, nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros somos hijos de Dios. Y él les dijo: si fueran hijos de Dios, harían lo que Dios les manda. Entonces, una persona que no hace lo que Dios le manda, ¿cómo va a decir que es hijo de Dios, no? O los israelitas que también decían que eran descendientes de Abraham, ¿cómo van a decir que son descendientes de Abraham si Abraham obedeció a Jehová? Entonces, igual, hermanos, con nosotros, Dios nos ha dado un nuevo nacimiento. Por eso decimos que somos hijos de Dios. Y no nada más lo decimos de palabra, hay una convicción en nosotros, ¿verdad? De que ya Dios nos ha dado un nuevo nacimiento. Y hermanos, Dios quiere hacerlo con todos, con la gente. Si toda la humanidad creyera, Dios quiere darles el nuevo nacimiento, porque a Dios le duele que la humanidad se esté perdiendo por estar siguiendo a Satanás. Entonces, hermanos, ya en la última Pascua, cuando el Señor Jesucristo se reunió con sus discípulos para tomar la última Pascua, la cena, pues el sacrificio de la Pascua también cambió ese sacrificio por lo que le llamamos la Santa Cena, lo que nos dice el pastor Misael, que el próximo domingo vamos a estar participando de la Santa Cena. Entonces, hermanos, ahí en Mateo capítulo 26, versículo 26, después dice en este versículo 26, dice: y mientras comían, ¿verdad? Mientras comían la Pascua, el cordero que habían preparado, dice aquí: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellos todos. ¿Sí? Y todos comieron y bebieron, hermanos. Y dice en el versículo 28:
porque esto es mi sangre, ¿de qué? Del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión, para perdón de los pecados. Y eso es lo que, pues eso es lo que nos corresponde ahora, hermanos, a la gente que vivimos en este tiempo, de aceptar ese nuevo pacto que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Y gloria a Dios, y los discípulos y los que estaban ahí lo hicieron, comieron el pan, tomaron la copa, porque pues hermanos, el Señor tiene la razón, el Señor sabe la verdad. Y entonces también dijo el Señor, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día. Fíjense, nos está hablando de que el Señor va a venir, va a volver a participar, dice, hasta aquel día en que lo beba nuevo. ¿Con quiénes? Con vosotros, en el reino de mi Padre. Eso nos está ofreciendo el Señor, hermanos. Eso es lo que no debemos de olvidarnos y no debemos de negar, ¿verdad? Sino que tenemos que ser valientes, porque un valiente no es aquel que grita en la calle, ¿no? Que para el ser humano ese es el valiente, aquel que grita, aquel que reta, aquel que pues que hace muchas cosas, pero no, el valiente es aquel que obedece a Dios, que confía en Él y que no tiene vergüenza de decir yo soy un creyente, ¿no? Un hijo de Dios, porque he creído conforme a su palabra y tengo la experiencia de un nuevo nacimiento. Y hermanos, pues bueno, yo no sé si alguien no tenga esa experiencia, pero tiene que hacer esa decisión con su boca, porque dice en la palabra que con la boca se confiesa para salvación, ¿verdad? Y entonces pues es necesario, hermanos, no quedarnos en la mente nada más, ¿verdad? Sino hacer ese compromiso con Dios. Como cada uno cuando busca un trabajo, no se queda con la idea, sino acepta las condiciones y entonces ya es un empleado, un trabajador. Igual con Dios, hermanos, para que después no el enemigo venga y diga, pues no eres salvo, ¿no? O uno mismo comienza a pensar, no, creo que pues no, como que no está muy contento. Así es que, hermanos, pues pónganse de pie y los que gusten y los que no han hecho esa oración de fe, pues háganlo conmigo en esta mañana. Amén. Los que no lo han hecho, los que ya lo hicieron, yo pues doy gracias a Dios por eso y por eso estamos aquí. Y bueno, yo creo que muchos de los que ya lo hicieron o todos, pues ya se bautizaron, ¿verdad? Porque después de hacer esa decisión es necesario que seamos bautizados. No pensar, no, pues es que a mí ya me bautizaron de niño, ¿no? Y ya con eso es suficiente. O a veces las personas dicen, no, pues yo ya soy una persona grande, ya no, eso es para los jóvenes. No, hermanos, al bautismo de Juan dice que mucha gente, muchísima gente llegaron de diferentes, pues en aquel tiempo estaban las religiones saduceos, los saduceos, los fariseos, los escribas. Llegó la gente, hermanos, para ser bautizados por Juan. Personas grandes no llevaron que dijeran, no, pues que mis hijos, mis niños se bauticen. No, la gente que reconoce que necesita a Dios, pues que ha faltado a la palabra de Dios, son los que voluntariamente, ¿verdad?, tienen que ser bautizados. Bien, pues entonces inclinen sus rostros y los que gusten repitan conmigo esta oración.
Dios poderoso, te agradezco porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para hacer el sacrificio que tenga valor para perdonar mis pecados. En esta hora yo creo que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo lo recibo en mi corazón y lo acepto como mi único y suficiente Salvador. Le pido que perdone mis pecados, porque creo que Él es el único que puede, que tiene el poder, la autoridad de perdonar los pecados. Te doy gracias, Señor, porque ahora te pido que tú me des ese nuevo nacimiento del cual habla tu palabra y por el cual voy a ser un legítimo hijo o una legítima hija de Dios. Te doy gracias también por tu Espíritu Santo que ha venido para morar en mi corazón, porque yo he sido ahora comprado, lavado y santificado por la sangre de Jesucristo. Gracias te doy, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, y